Queridos amigos, qué gusto poder saludarles a través de esta plataforma. Y vamos a empezar leyendo un versículo de la Biblia que dice así. Es Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. El título de esta lección es permanecer en toda la voluntad de Dios. ¿Qué significa permanecer en la voluntad de Dios? Significa no titubear, significa no vacilar, significa no vacilar en tu fe, significa no apartar, significa no mirar atrás, sino seguir adelante como un soldado, como las fuerzas especiales militares de un país que siguen adelante y no paran. No importa, venga lo que venga, no importa lo que pueda suceder con su vida, ellos siguen adelante. Ahora, nosotros tenemos que seguir adelante igual como estas personas, pero con una carrera diferente, la carrera de un cristiano, de un hermano, de cualquier otra persona, es totalmente diferente, porque esto se trata de estar en la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor Jesús, hacer la voluntad del Padre. Esta parte final de Colosenses revela la amplia red de colaboradores de Pablo. El libro de los Hechos lo muestra trabajando en equipo primero con Bernabé y luego con Silas, tras lo cual ofrece un panorama general de sus 3 viajes misioneros. Esta semana o en estas lecciones, la estrategia misionera de Pablo vamos a analizar, que implicaba un uso muy eficiente del tiempo y los recursos para llegar a los principales centros del Imperio Romano, así como la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades, como en la actualidad, ¿no? Hay misioneros, hay voluntarios, hay pastores, hay de muchas personas que trabajan dentro de las iglesias, así como la formación de promisorios trabajadores laicos para llegar a las ciudades y los pueblos que Pablo no visitaría, como Colosas, Laodicea y Hierápolis. Pablo ponía en contacto a personas e iglesias durante sus viajes mediante sus epístolas cuando estaba preso. Fíjense que yo me pongo a pensar sobre respecto a cómo Pablo trabajaba y cómo estos fieles servidores en tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, Juan, en tiempo de los apóstoles, estas personas trabajaban totalmente sin ningún vínculo con el dinero, sin ningún vínculo de salarios. Estas personas trabajaban voluntariamente y pues algo otro, pues claro, les daban una cierta cantidad de dinero para sobrevivir, como Pablo y otros apóstoles, que la Biblia dice que está bien, que ellos lo merecen porque trabajan para el Señor. Pero el punto aquí es que el punto es que estos personajes, a comparación en la actualidad, hay una gran diferencia. Porque en la actualidad, los pastores, los misioneros y otras personas que trabajan dentro, que tienen puesto dentro de las iglesias, muchas de estas personas son personas que dependen de las ofrendas, que no tienen nada malo. Está bien, merecen igual como los apóstoles. Pero si ustedes se dan cuenta, también muchas de estas personas también
también se aprovechan y se hacen ricos de la palabra de Dios. Esto no es permanecer en toda la voluntad de Dios. Esto es permanecer en la voluntad de la avaricia. Esto es permanecer en la voluntad del dinero, pero el dinero sin la voluntad de Dios. Porque una cosa es que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y otra cosa es que estemos en contra de la voluntad de Dios. Y no quiero extenderme mucho respecto a esto, porque pues yo creo que así como está el tiempo ahora, todos ustedes conocen cómo está el mundo, cómo están las religiones. Lamentablemente, la religión se ha ocupado para hacerse rico. La palabra de Dios se ha ocupado para hacerse rico. El título de pastor se ha usado para hacerse rico. El título de misionero se ha ocupado para hacerse rico. El título de anciano, el título de cualquier otro nombre dado a las personas que sirven a Dios se ha ocupado para hacerse rico, y muy pocas son las personas que en verdad tienen este nombre, merecen, porque viven como vivieron los apóstoles. ¿Existen? ¿De que existen? Claro que sí existen. Por eso es que es muy complicado permanecer en toda la voluntad de Dios, como dice el título, porque es difícil de llevar a cabo la palabra de Dios, de llevar a cabo la misión como la llevaron a cabo los apóstoles y otros discípulos más en el año 1000, en el año 1500, 1200. Hubieron muchos discípulos en estos tiempos, ¿no? En la era de la oscuridad, o la era de la oscuridad, o la era de la Inquisición. Hay muchas personas que morían y morían predicando la palabra de Dios sin hacer dinero. Eran voluntarios. Ve. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero vamos mejor al comentario. Como son temas muy cortitos, entonces no vamos a entrar en detalle. Vamos al comentario. Dice así: si la voluntad del Señor ha de llegar a ser la nuestra, necesitamos desde el mismo principio conocernos a nosotros mismos. Podemos trazar planes basados en nuestras ambiciones personales y en nuestros propósitos egoístas. El Señor conoce el fin desde el principio, comprende la relación que todo hombre debiera tener con Dios y con su prójimo. El Señor puede ver que el trato de una persona con otras que tiene cierta disposición o carácter peculiares afectarían para el mal a quienes se relacionaran con esa persona. Quizá no se halle entre quienes pueden razonar claramente de causa a efecto. Aquellos con los cuales se relacione podría ser precisamente los que no le darían la ayuda que necesita. El eslabonamiento de ciertos elementos pueden producir resultados desfavorables. Es por eso que el hombre no puede confiar en su propio juicio. La experiencia lo convencerá de su error. El Señor dispone lo que será de mayor beneficio espiritual al alma que está en la balanza, listo para comenzar una nueva empresa que significa más de lo que ella misma anticipa. ¿Qué debiera hacer esa persona? Su única seguridad consiste en colocar a un lado sus preferencias a planes, diciendo: no se haga como yo quiero, sino como tú. En los asuntos más pequeños, tanto como en los más grandes. La primera gran pregunta es: ¿cuál es la voluntad de Dios en este mundo? Por su voluntad es mi voluntad. Primera de Samuel 15:22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. ¿Quién podrá dañarlo si es seguidor de lo que es correcto? Dios puede requerir que un hombre realice una tarea y ocupe una posición que es particularmente
penosa y agotadora. El Señor tiene una obra para esa persona y al ocupar ese lugar, Él arriesga su vida. Su vida eterna futura, esta fue la posición que Cristo ocupó cuando vino a nuestro mundo al entrar en conflicto con el jefe rebelde de los ángeles caídos. Dios trazó un plan y Cristo aceptó el encargo. Consintió en encontrarse a solas con el enemigo, como cada ser humano debe de hacerlo. Se le proveyeron todos los poderes celestiales que podía ayudarle en este gran conflicto. Si el hombre camina en el sendero de la voluntad de Dios, será provisto de mismo poder protector. Las mismas inteligencias celestiales servirán a los que serán herederos de la salvación, a fin de que puedan resultar vencedores en cada tentación, grande o pequeña, como Cristo venció. Pero cualquiera que se coloque en una posición de peligro por algún motivo que no sea el de la obediencia a la voluntad de Dios, caerá bajo el poder de la tentación. Nadie está seguro si piensa que puede escoger por sí mismo. Este párrafo se leyó en el libro Alza tus ojos, en la página 46, y el título del tema fue Permanecer en toda la voluntad de Dios. Ahora vamos a continuar con el segundo tema que se titula Lecciones de evangelización. Lecciones de evangelización. O sea, en otras palabras, como quien dice, entrenamiento o al conocimiento, cómo evangelizar. Lecciones de evangelización. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo predicar la palabra de Dios? ¿Cómo llegar a una persona? ¿Cómo llegar a un rico? ¿Cómo llegar a un pobre? ¿Cómo llegar al de una persona de clase media? ¿Cómo llegar a una persona preparada de la universidad o escolarmente? Pablo comparte muchas instrucciones acerca de cómo difundir el Evangelio. Se calcula que recorrió unos 21.500 kilómetros. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones. Como ustedes saben, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles menciona en donde él estuvo encarcelado, pero desde la cárcel él evangelizaba a través de sus cartas, a través de sus escrituras que él escribía y mandaba a las iglesias. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto y Éfeso. Y pues Pablo tenía también una alta instrucción, un alto conocimiento, cómo predicaba el evangelio, cómo se dirigía a las personas migrantes de otros países que estaban en esos pueblos por vía de negocio. Él sabía cómo llegar a cada uno de ellos. Pues es la misma palabra de Dios lo dice que Pablo se dirigía a las personas, ¿no? Depende cómo son, así los trataba. Desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. También volvía a las iglesias que había levantado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes, como también a las personas que ya tienen tiempo de estar ahí. Cuando no podía visitarlas personalmente, les enviaba cartas a todas las iglesias, a las iglesias. De este modo los creyentes sabían que se acordaba de ellos y se preocupara por su bienestar, este es exactamente el trabajo de un pastor, de un misionero. Acordarse de las personas, acordarse de los grupos pequeños, acordarse de los grupos, acordarse de los hermanos que no saben escribir, acordarse de los hermanos que son del campo, acordarse de los hermanos campesinos que no saben escribir, que no saben hablar bien su idioma natal, acordarse de los hermanos que no son igual como los otros hermanos en las ciudades.
pero lamentablemente yo mismo con mis propios ojos, yo vi muchos problemas dentro de las iglesias, como a veces hacían diferencia, trataban mejor a los hermanos de las ciudades que a nuestros hermanos campesinos en los campos. No sé si se avergonzaba de ellos, yo no sé si pensaban que tal vez estas personas valen menos porque no saben hablar tal vez muy bien el español o no saben hablar muy bien su idioma natal. Yo miraba que muchos de los pastores o muchos de los dirigentes nomás se interesaban en llegar a recoger las ofrendas y el diezmo. Y ya. No habían visitas, no habían visitas casuales, ¿no? Aparte de recoger las ofrendas y el diezmo. Bueno, ahora estamos en un tiempo diferente. El banco no se deposita en los bancos, pero me refiero en tiempos antiguos, en los 80, en los 90. Entonces, Pablo siempre procuraba el bienestar de la hermandad. Pablo era un hombre espiritual. ¿Quién de nosotros tiene las actitudes, tiene esas facultades, tiene esos sentimientos como tuvo Pablo, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo todos los apóstoles y otros discípulos que no se mencionan en la Biblia? Hay un texto aquí en Colosenses 4, 7, 9, dice, todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber. Tíquico, amado hermano y fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Esta es la comunicación, parte de la comunicación, parte del sentimiento hacia nuestros hermanos, de parte de un pastor, de parte de un misionero, de parte de un apóstol, Pablo. Pero muy poco se ve esto. Algunas cosas se comunican mejor oralmente. Pero muchas personas ahora con el tiempo en que estamos con mucha tecnología piensan que con el teléfono, piensan que con el Messenger, piensan que con el WhatsApp, piensan que con cualquier medio que está ahí, con eso se resuelven los problemas. Pero no hay cosa más bella, más linda cuando ves a alguien caminando, entra a tu iglesia, te viene a visitar. Cuando alguien viene a tu casa y te viene a visitar. Lecciones de evangelización. Entonces, hay mucho de qué aprender sobre las lecciones de evangelización, que yo no estoy tratando de dar clase sobre cómo evangelizar, sino estoy como tocando una mínima parte, una mínima parte de las lecciones de evangelización. Lo que yo estoy hablando no es nada. Así que no vayan a pensar que estoy hablando de más o estoy hablando o estoy dando mucha información. No, esto es simplemente como hacer conciencia la necesidad que hay de parte de Dios, de parte de los hermanos, de que necesitamos pastores que hagan su trabajo y que no se hagan las cosas por dinero. A juzgar por la intención de Pablo de que esas cosas las confortaran, probablemente incluían detalles acerca de las circunstancias del apóstol en la cárcel. En cualquier caso, esta comunicación también era importante para mantener los lazos personales que unen a los creyentes. Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza, descrito como fiel ministro y consiervo. Fue uno de los 2 hombres de Asia seleccionado por Pablo, según Hechos 24, para acompañarlo en sus viajes con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar
la obra allí. Está en segunda de Timoteos 4:12. Pablo también pensó enviarlo a Creata o Greta, donde estaba Tito. Esto también la referencia bíblica está en Tito 3:12. Lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel. Pablo también quería conocer a las circunstancias de los creyentes de Colosas. No sería difícil que alguien le enviara noticias, además del propio Tíquico. Este era otra forma de transmitir su amor y su preocupación a los creyentes de allí, aunque no hubiera visitado la iglesia personalmente, además de fortalecerlos en la fe para que pudieran compartir el Evangelio con otros. Queridos amigos, ha sido un placer presentarle a ustedes estas dos lecciones, estas dos reflexiones en este video. Se cuidan mucho. Les deseo un feliz día. Gracias por visitar. Compartan. Por favor, tengan ustedes un buen día. Será hasta pronto.